Aquí comienza el ciclo de entrevistas de Radio City 98.3. El primer programa político en realidad virtual del país, con la conducción de Juliano Bravo. El camino a las elecciones 2023 ya está en marcha. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Catamarca Elige 2023, este espacio en donde pasa cada uno de los precandidatos en busca de estas elecciones que ya falta muy poquito tiempo para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al precandidato a vicegobernador por la lista Gana Catamarca de Juntos por el Cambio, y estamos hablando del diputado provincial Hugo Ávila. Diputado, bienvenido. Muy buenas tardes, Juliano. La verdad te agradezco la invitación acá a los estudios de Radio City. Un gusto estar acá en el piso de la radio. Bueno, diputado, gracias por su tiempo también, como siempre. Bueno, y consultarle, ¿no?, un poco acerca del desarrollo de esta campaña electoral. Falta muy poquito tiempo, ha pasado ya el ambiente de la fiesta del poncho y ya la expectativa imaginamos que crece y mucho. Sí, nosotros ya hemos dado una vuelta y media a la provincia. Vamos a seguir recorriendo el interior. Vengo de una caminata ahora por las 920 viviendas. Estamos a full con la campaña y, lógicamente, también nos tenemos que hacer un tiempo para el debate legislativo. Hoy hubo sesiones para presentar algunos proyectos que están vinculados. Estaba presentando hoy, pidiendo sobre tablas, la interpelación al ministro Niederle por el tema de unas contrataciones de más de 8.000 millones de pesos a una empresa riojana que no cumple con los requisitos del COMPRE catamarqueño, del COMPRE y contrato a las empresas locales, porque no está inscripta en Catamarca en el registro de comercio. Así que bueno, tratando de soportar esta dinámica, ¿no? Dimos una vuelta y media a Catamarca, decía sí. Recién. ¿Con qué Catamarca se ha encontrado? Bueno, los problemas históricos de esas grandes asimetrías que tiene la provincia. Vos vas al interior y te encontrás que el sistema de salud es derivacionista, porque ante la menor complejidad de un problema de salud lo trasladan, lo derivan al Valle Central. Si tiene obra social, viene a los sanatorios de la corporación del gobernador. Y si no tiene obra social, va al San Juan Bautista, que está en su peor momento. Así que la salud es muy mala. El gobierno ha invertido muchos recursos tratando de buscar un efecto publicitario, diciendo que están preocupados por el sistema de salud. Ha inaugurado grandes moles vacías de contenido, como la que está al norte de la ciudad de Belén, la que está en Fiambalá, la que está ahora en Rodeo. Pero siempre la salud carece en el interior del recurso humano idóneo, porque no hay médicos en todas las especialidades. No puede tener terapias intermedias o terapias intensivas porque no hay terapistas. No tiene diálisis. No tiene la tecnología que tiene que tener. Entonces, siempre, permanentemente, te están derivando. El hospital de Fiambalá, que es un hermoso hospital, vos lo recorres y te das cuenta de que hay una inversión importante ahí en infraestructura, en el edificio, pero el problema de la salud no es de una cuestión edilicia. El problema de salud es el recurso humano. Hay que duplicarle los sueldos, triplicarle los sueldos al personal de salud para que se radiquen en esos lugares, porque un médico puede ganar mucho más en una ciudad. Y bueno, y el otro tema es los insumos, la falta de insumos y la falta de tecnología. Uh-huh. Bueno, respecto a la oposición, lo interesante de esta elección va a estar en lo que ocurra dentro de Juntos por el Cambio. ¿En qué se diferencia esta lista Gana Catamarca de la otra que conduce Rubén Mansi, que se llama Hagamos el cambio en nuestras vidas? No, nosotros planteamos la revolución del salario porque ponemos énfasis en que el ajuste brutal que ha sufrido el trabajador estatal provincial, y cuando te hablo de asimetrías, un empleo municipal en el interior gana la mitad de lo que gana un estatal provincial, que ya es poco lo que gana el estatal provincial. Eso ha ido generando un efecto recesivo en la rueda de la economía del mercado interno de la provincia. Se destinaba en el año 2020-2021 entre el 50 y el 55% del presupuesto de la provincia para el pago de sueldos. Uh-huh. En el 2016, en el 2015, 2014, llegábamos al 60, superábamos el 60. Y hoy estamos en el 40 del presupuesto de la provincia para el pago de sueldo. ¿Esto qué significa? Que se ha ido ajustando los salarios para trasladar esa diferencia enorme de recursos en la obra pública. Y la obra pública está cartelizada. Un edificio que acá, de un hospital o de una escuela o de lo que sea, que vale 100 millones, lo cotizan a 300 millones.
O sea, hay un enorme agujero negro de corrupción en esa obra pública, trasladando recursos que eran de los salarios a la obra pública que está cartelizada. Y yo digo esto hablo con mucha autoridad, con mucha propiedad. Yo la última nómina salarial que pagué como intendente en Tinogasta en noviembre del 2015 era de 5.800 pesos a la categoría más baja, la categoría 10, con $1 a 9. Estoy hablando de $644. Uh-huh. Hoy, con $1 a 2.80, apenas están en los $300, porque no llegan los 90.000 pesos el sueldo. Entonces, ese es el ajuste brutal. ¿Y qué ha generado eso? Vos caminás por la principal calle de Tinogasta hasta el 25 de mayo y hay locales que antes eran negocios que estaban abiertos y hoy están cerrados. El efecto recesivo del que yo hablo. Si el salario de los estatales se cae, genera en la rueda de la economía un efecto recesivo, y eso es lo que está pasando acá, perjudicando al que está fuera del esquema estatal, porque en definitiva el salario del estatal se vuelca en el que tiene un comercio, el que tiene una actividad de servicio, el que tiene una actividad industrial, el que tiene un restaurante. Entonces, eso está pasando en Catamarca y hay que volver a recuperar esa capacidad adquisitiva. Y eso mismo también en áreas claves como son la salud, la educación y la seguridad, te va a brindar mejores servicios en ese sentido. Nunca va a ir un médico terapista a radicarse en Belén, en Tinogasta, en Andalgalá, en Recreo o en Santa María, porque no van a poder tener terapia intensiva nunca, entonces va a seguir derivando. No van a poder hacer diálisis, no van a poder actuar, no va a poder haber, por ejemplo, anestesistas. Ya hay problemas en muchos lugares donde ya se jubilaron los que eran anestesistas y no quedan anestesistas. No hay cardiólogo, no hay pediatra. Es una tragedia lo que está pasando con la salud y con el salario en la provincia de Catamarca, fundamentalmente en el interior. Y eso también termina colapsando el sistema de salud en el Valle Central, el Hospital San Juan Bautista, que como te digo no está en su mejor momento, se ve colapsado porque se deriva todo del interior para acá. Uh-huh. Bueno, ante estas problemáticas, diputados, ¿qué plantean desde Gana Catamarca para darle soluciones a estos temas? Nosotros siempre digo, si lo tenemos que ver al pueblo, mirarlo a la cara, a los ojos y decirle: nosotros le vamos a dar la solución en materia salarial, en materia educativa, en materia sanitaria. Y los recursos, te va a decir la gente, bueno, los recursos tienen que salir de achicar el gasto político. Hoy hay 3.500 puntos índices que son supervisores fuera de nivel, que son ñoquis de la política, de la estructura del partido gobernante, que tienen el privilegio de cobrar un elevado salario y no ir a trabajar. Eso, en el primer día de gobierno, hay que eliminar. Hay que eliminar los gastos que privilegian a la clase política, como los vuelos del avión sanitario. Hay que firmar un decreto el primer día que se asume, poniéndolo al avión sanitario en un hangar en el aeropuerto Felipe Varela, únicamente para vuelos sanitarios. No puede utilizarlo ni el gobernador, ni el vicegobernador, ni nadie de los ministros que tienen que viajar en vuelos de línea a Buenos Aires para hacer gestiones, porque también eso les va a permitir tener más cercanía con el pueblo al que gobiernan. Por ahí la clase política se encapsula, se aísla, se pone en un marco de una campana de cristal y cree que es intocable y que está totalmente alejado y que tiene el privilegio de viajar a la hora que quiere en el avión, y el avión vale $8.000 ir y volver de Buenos Aires. Y como lo estaba usando Jalil, que lo tenía en el aeropuerto de San Fernando, el avión tenía que hacer 2 viajes. Lo venía a buscar, lo llevaba, lo traía y se volvía a ir al aeropuerto de San Fernando, pagando costos de alquileres, de arrendamiento de hangares en San Fernando que no sabemos, porque nunca han querido contestar los pedidos de informe. Entonces se terminó en una vorágine de muchísimas horas de vuelo, no sé, creo que eran 300 vuelos y 17 habían sido vuelos sanitarios. Y ese costo lo paga el pueblo. Entonces hay que achicar el gasto de la política, no podemos seguir con 18 ministerios, con 8 ministerios sobra. ¿Qué ministerio se eliminaría, por ejemplo? No, yo creo que hay que tener un ministerio de Gobierno y Justicia, que hay que tener un ministro de Educación, un ministro de Salud, un ministro de Desarrollo Social, un ministro de Hacienda y un ministro de Producción. Me parece que con eso Catamarca tiene que funcionar perfectamente, porque así ha funcionado durante muchos años. Entonces no entiendo yo cuál es la lógica por la cual Jalil, planteando en su campaña de que iba a reducir el gasto de la política, viene y asume, y de los 8 o 9 ministerios que había pasa a 18 ministerios, una locura. Entonces considero que eso hay que eliminar. Por otro lado, hay que terminar con los pactos de impunidad que se dan entre una gestión que ingresa y la que sale. Ninguna gestión que ingresa la denuncia penalmente a la que se va por supuestos hechos de corrupción. Acá hay que hacerlo nosotros, nos comprometemos a que va a trabajar Fiscalía de Estado denunciando penalmente al gobierno saliente, a los anteriores,
por los hechos de corrupción que nosotros consideremos se hayan cometido. Y Fiscalía de Estado tiene que trabajar en las causas, tiene que buscar la imputación, el procesamiento, la elevación a juicio y la condena de los mismos y la restitución de los bienes al Estado. Basta de pactos de impunidad acá, todas las gestiones se van y nadie lo denuncia el que llega no lo denuncia al que se va, porque también está buscando que cuando se vaya nadie lo denuncie. Acá hay que venir y jugarse y terminar con los pactos de impunidad. Y eso va a eliminar el agujero negro de la corrupción. El agujero negro de la corrupción que hay en Catamarca, en la cartelización de la obra pública, donde de un edificio está cotizado 3 veces más de lo que vale, y lo que está pasando con la cartelización de la compra de insumos en desarrollo social, que no tengo ninguna duda es la causa del brutal crimen del exministro Juan Carlos Rojas, se llevan miles de millones de pesos que son del erario público, que pueden tener un destino para lo que nosotros decimos, para la salud, para la educación, para las mejoras en el salario de los trabajadores estatales y para que esa plata gire en el mercado interno y no en cuentas en paraísos como puede ser Panamá, las Islas Caimán y otro lado, que también no tengo ninguna duda, esto pasa con la entrega de los recursos naturales no renovables a ese vil precio en modo colonial, que es el 2% que nos queda de la provincia. Uh-huh. Lo llevo, diputado, de vuelta a lo que tiene que ver con el plano político y esta representación que tiene la lista con Patricia Bullrich a nivel nacional. Han tenido la posibilidad de estar con ella últimamente. ¿Cuál es el eje principal o cuál es esa luz que representa Bullrich para esta fórmula que compone con Flavio Fama? Bueno, yo espero que Bullrich venga a recuperar la autoridad presidencial tan degradada en la figura de Alberto Fernández, que ha sido un presidente que evidentemente no ha ejercido el poder que el pueblo le ha delegado con el voto, que lo ejerza el poder, que lo ejerza para restituir también el orden institucional y que sea muy respetuosa del marco federal que le da la Constitución, de la autonomía de las provincias y de la letra de la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que en el artículo 124 de la misma establece que los dueños originarios de la riqueza minera son las provincias. Y nosotros no la sabemos hacer valer desde la provincia de Catamarca. No aplicamos a rajatabla eso. ¿Y qué termina pasando? Se invierte en los hechos reales y concretos eso. Primero porque nos regulamos por una ley nacional, estamos adheridos a la Ley de Inversiones Mineras Nacionales, que es anterior a la Constitución. La Constitución anterior decía que la riqueza minera era de la nación. La Constitución del 94 establece que la riqueza minera era de las provincias. Pero nos regulamos por la ley del 93, que es una ley nacional. Basta de regularnos por esa ley. Nosotros tenemos que regularnos de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional por una ley provincial y tenemos que establecer los parámetros de cómo va a funcionar la actividad minera en la provincia por leyes provinciales, no por una ley nacional. Y bueno, está invertido todo porque si la ley te dice que es de las provincias, pero en los hechos reales es de las corporaciones extranjeras que se llevan el 98%, después de la nación que le cobra algún impuesto a esas corporaciones extranjeras, como el impuesto al derecho a las exportaciones, que es del 4,5%, y por último de la provincia que le cobra el 2%, pero le subfacturan las empresas como hace el AIBEN. Entonces hay que obtener mayores niveles de ganancia porque va a ir en caída libre la coparticipación por la crisis económica. Va a ir en caída libre. El año pasado nos ingresaron 1.200 millones de coparticipación, entre 80 a 100 millones de dólares de la recaudación propia de Arca y 3 millones de dólares de la renta minera, cuando el precio a nivel internacional estaba en un promedio de 72 mil dólares la tonelada de litio. ¿Cuánto exporta el AIBEN todos los años? 22.500 toneladas de litio. Multiplica 22.500 por 72 mil dólares, 1.620 millones de dólares. Y el presupuesto de la provincia era de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo nos van a dejar 3 millones de dólares? Nos condenan a la pobreza. Si nosotros seguimos regalando eso, si seguimos por ese camino, toda la vida vamos a ser pobres por más yacimientos de enorme riqueza que tenga la provincia. Entonces hay que modificar esto. Si obtenemos mayores niveles de ganancia de ahí, también podemos dar desde esa riqueza respuesta. Porque ahora hay 22.500 toneladas que se explotan. Ya viene POSCO con 20.000 más, ya viene el AIBEN con... Galaxy con 20.000 más, Liexigin con 20.000 más, y Jalil está firmando contratos y contratos y contratos. Nosotros tenemos que revisarlos esos contratos y ningún contrato puede estar por afuera de ese mandato que nos viene del Fondo de la Historia del 9 de julio de 1816, cuando se declaró que no somos una colonia. Las Provincias Unidas del Río de la Plata en aquel entonces dejaron de ser colonia de España y de cualquier potencia extranjera. Entonces hay que revisarlo, no tienen que tener el carácter colonial y tiene que actuar Camiem para asociarse con el capital privado y en el marco de uniones transitorias de empresa obtener el 51% del paquete accionario. Así lo está haciendo Bolivia. Chile cobra entre el 30 y el 40 de regalías móviles, Jujuy cobra el porcentaje de regalía y el 8% de utilidades,
La única provincia, la que peor negocio hace con el litio es la provincia de Catamarca. México lo nacionalizó en un 100%. Entonces nosotros sí podemos hacer eso. Y podemos nacionalizarlo en un 100%, provincializarlo en un 100% también. También puede explotar algún yacimiento de 20.000 toneladas, que el 100% sea para la provincia de Catamarca. Porque vos fijate una cosa, Juliano. Hoy salió en el diario que IMAT, es decir, de la producción de farallón negro, le da 900 millones de pesos a la provincia. Esa minería que se hace en farallón negro es netamente estatal. La hace a través de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, el presidente Fernando Jalil, los dos directores de Catamarca, 2 de Tucumán. Ya tendría que ser toda una empresa catamarqueña, porque esa ley de creación de IMAT es del año 58, cuando se sanciona la nueva Constitución en el 94, se establece que tiene que ser de las provincias. Bueno, pero no lo hemos hecho todavía. Pero ahí se hace una minería de mucha complejidad, porque se perfora la roca, se la extrae, se la muele, se la funde, se la convierte en lingotes de oro y de plata, y antes se hacía moneda de oro y de plata. De ahí sacamos 900 millones. Y del AIBEN nos dan 3 millones, es una locura. Entonces creo de que hay que buscar la forma donde el Estado tenga un mayor grado de participación y donde se avance decididamente en la catamarqueñización del litio. Bien. Diputados, por último, para finalizar, ¿cómo va a continuar la agenda de estos días previa a las primarias? Sí, nosotros mañana tenemos una serie de caminatas acá en la capital, hacemos mucho trabajo a la mañana en la peatonal, después vamos a algún barrio, el fin de semana vamos a estar visitando Ambato, vamos a estar visitando Pomán, yo tengo que ir también a Tinogasta, o sea, va a ser intenso, muy intensa la actividad en toda la provincia, y bueno, es muy importante para nosotros que nos abran las puertas de la radio, como lo hace FM City en el día de hoy, porque nos permite llegar masivamente a gente, en un solo diálogo llegas a muchos, entonces es muy importante y te lo agradezco infinitamente. Por favor, diputados, gracias como siempre por esta visita. No, muchísimas gracias a vos. La palabra de Hugo Ávila, precandidato a vicegobernador por la lista Gana Catamarca.